Bueno, vamos a esperar un ratito más a que se terminen de conectar y ya arrancamos. Dale, buenísimo. Perfecto. Bere, ¿te parece que vayamos empezando y después de última, si se va sumando gente, vos la seguís aceptando? Dale, dale. Eh, Arrancamos. bueno, excelente. Muchas gracias a los que se han conectado por ahora. Estamos acá con los dos Pedros de Grupo RIA, Pedro Hales y Pedro Toyos, que son coordinadores de lo que es Grupo RIA justamente. Y un poco la idea del webinar es compartir desde su punto de vista la experiencia de lo que es el trabajo colaborativo desde el punto de vista de las empresas para la adopción de nuevas tecnologías. Ellos han encarado un proyecto junto con Dipagro desde el año pasado para lo que es la incorporación y evaluación del producto de Spray, tanto de lo que es el producto en sí como también la evaluación de lo que fue el servicio de postventa sobre el producto. Entonces, bueno, un poco la idea es que cuenten su experiencia con el caso, que nos cuenten también qué es el grupo RIA, qué han aprendido en el proceso a la idea de trabajar con nuevas tecnologías y sobre qué tienen idea en seguir trabajando de acá al futuro. Así que bueno, si quieren, ambos Pedros, presentarse y contarnos un poco qué es RIA para empezar. Dale, buenísimo. Peter, si querés me presento. Dale. Bueno, primero, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, José y Bere, por la invitación y por organizar el webinar. Yo soy Pedro Toyos, vivo en Pilar, soy ingeniero agrónomo egresado de la UBA. Estuve trabajando los últimos años en Sarvio, que es la plataforma de agricultura de BAF. Ahí estuve en toda la parte que es ensayos, desarrollo de nuevas tecnologías y, bueno, contacto con el equipo de Global y viendo las necesidades del productor local. Y ahora, bueno, me cambié al otro lado, al lado del productor, así que medio que tengo un poco de los dos mundos, del mundo del lado de generación de la tecnología
y del lado del productor, que es el que termina adoptando la tecnología. Así que bueno, un gusto estar acá hoy con ustedes. Bueno, Impecable. buenísimo. Bueno, yo soy Pedro Hales. Bueno, gracias José y Berenice por la invitación, el equipo de Dipagro. Yo también soy ingeniero agrónomo, varias cosas en común con Pedro. El equipo de RIA está bastante alineado. Soy ingeniero agrónomo, un pasado de producción, asesoré grupos CREA, estuve un tiempo en Monsanto y ahí estuve en distintas áreas, estrategia corporativa, marketing, product management comercial, y desde 2017 en el mundo AgTech, habiendo estado tratando de fundar startups, acelerándome en procesos de aceleración de algunas startups. Después, ya una startup muy grande y consolidada, y desde 2020 con el grupo RIA. Así que ahora, si Berenice me habilitas por compartir, les cuento un poquito de qué se trata, o les contamos con Pedro de qué se trata el grupo RIA. Dale. La presentación la vamos a hacer corta y ágil, así después podemos ir más al intercambio, si les parece. Dale, sí, impecable. Sí, la idea es dar un pantallazo de qué es RIA, también qué es Dipagro, por si alguno no está bien metido en tema o no conoce de lo que es el grupo, de lo que es nuestra empresa tampoco. Y bueno, después que vaya saliendo un intercambio, siéntanse libres todos los que están participando de levantar la mano e interrumpir cuando sea necesario para sacarse dudas. Bueno, problemita técnico. ¿Estás seguro que no puedes, que no puedes compartir pantalla? Si No. querés, No. te comparto el link de las presentaciones, Bere, y vos Dale. lo podés compartir. Sí, Dale. lo comparto y lo voy pasando yo. Sí, cambió un poquito, pero bueno, vamos con esa, no pasa nada. Ok. Es la primera vez, puede pasar. Eso, no sé si todos están al tanto, es el primer webinar que hacemos de Dipagro. Va a ser una serie de webinars estos, los vamos a estar haciendo todos los meses. Y bueno, muchas veces vamos a estar hablando de pulverización inteligente, de cómo se maneja en el agro, a veces va a estar más enfocado en la tecnología, en cómo la tecnología va cambiando la industria, así que bueno, esto se va a repetir con distintos temas, siempre pensando en los que más le interese. Y bueno, acá encontré el PowerPoint. Ahí te los dejé por mensaje. Ok. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Un poquito si querés cuento un poquito, lo vamos a hacer un poquito más informal, pero la presentación sí sirve para guía. Básicamente les cuento de dónde arrancó el grupo, qué está haciendo hoy el grupo y un poquito hacia dónde vamos, ¿no? El grupo se creó en 2018 en el entorno de NXTP Labs. NXTP Labs fue de las primeras aceleradoras de startups y fondos de inversión, venture capital, que invertía en startups, en empresas chicas de agro que buscaban innovar en estadios tempranos. Y como esta aceleradora ayudaba a las startups a crecer, pero también invertía en startups, agarró un grupo de grandes productores para armar la red de innovación agropecuaria con el objetivo de que estas pudiesen ser validadoras de tecnología y potencialmente inversoras. Así que así nace el grupo RIA. Esto fue en 2018 y después de casi 2 años de trabajar de esa forma, exploraron muchísimo el ecosistema AgTech. Yo todavía no estaba ahí, pero en 2020 el RIA decide tomar otro camino y ahí se independiza un poquito de la aceleradora de startups y ahí es donde refundamos el grupo RIA de una forma más parecida a cómo funcionamos hoy. En 2020 me dicen, Pedro, necesitamos un proyecto para básicamente adoptar tecnología, que era el desafío que se encontraban, habiendo conocido lo que era el ecosistema startups, lo que era invertir en ellas, los riesgos que implicaba tanto en invertir como en adoptar tecnología, el grupo dice, che, hay un montón de tecnologías, es desafiante,
necesitamos trabajar de una forma colaborativa para que el desafío y el trabajo que implica adoptar tecnología no sea tan alto. Entonces, lo primero que me encargaron es decir, Pedro, necesitamos organizar el grupo de una forma tal para poder adoptar tecnología. Esto fue octubre de 2020, pandemia, así que la metodología fue primero hacíamos unos Zoom eternos de 4 horas, que después del segundo dije, che, me parece que esto no va de ninguna forma, por más contenido que haya, 4 horas es una patada en los dientes. Así que fuimos desarmando esas reuniones hasta que pudimos volver un poco a la presencialidad y ahí encontramos otra forma de trabajar que es un poco más a lo que se parece hoy, pero fue evolucionando, ¿no? Nosotros co-creamos de alguna forma con el grupo una metodología de trabajo para la adopción de tecnología. Rápidamente metimos la innovación arriba de la mesa. ¿Y por qué diferenciamos tecnología de innovación? Porque la innovación implica riesgo. Adopción de tecnología era, che, tengo esta tecnología que funciona, la vamos a probar, a ver si se adapta bien a nuestra forma de trabajo. Y lo que hacíamos era compartir experiencias para bajar el costo de adopción de tecnología entre una y otra empresa. La innovación ya implicaba, che, encontramos un problema del que no conocemos una solución y tenemos que buscar a alguien que nos ayude a desarrollarla de una forma, si querés, ordenada, con conocimientos que nosotros como empresas no tenemos, pero sí conocemos bien el problema. Y ahí es donde de los proyectos, empezamos a desarrollar los proyectos de innovación. Uno de ellos fue Dipagro. Y el tercer punto es sostenibilidad, más que nada porque entendíamos que hoy el desafío, si nos ponemos 20 años atrás, cuando yo empecé a trabajar en el agro, por ahí la sustentabilidad era algo que veíamos más lejano y más en las empresas de consumo masivo que en las empresas de producción. Hoy, especialmente acelerado con la pandemia, la sustentabilidad de alguna forma atraviesa nuestro negocio y tenemos que atenderla para poder ser exitosos hacia adelante. Entonces, es otra de las características que tomamos. Trabajamos en esos 3 pilares: adopción de tecnología, innovación y sustentabilidad. Y como lo trabajamos de forma colaborativa para poder bajar el costo, no solo costo monetario, sino el costo del esfuerzo que implica. ¿Quiénes somos? Somos 14 empresas, entre grandes y muy grandes. Acá nos falta una, por eso la última versión estaba actualizada, pero entre estas empresas, una de las recientes incorporaciones también es Glicine. Esas son las 14 empresas que forman el grupo. Y si querés pasamos a la otra que un poco describe qué tipo de empresas son, ¿no? La mayoría las conocen, son empresas muy grandes, pero con distintos perfiles, y eso obviamente es uno de los desafíos que tiene el grupo, ¿no? Cómo buscamos las necesidades comunes en un grupo tan diverso. Tenemos desde grupos agroindustriales, grupos de inversión más tipo pools de inversión muy grande, y grandes empresas familiares. Entonces tenés a la mitad o más del grupo que trabaja en campos arrendados y la otra mitad con campos propios, pero también explotaciones de bastante escala. Si querés, Bernis, pasamos a la otra. Bueno, la principal actividad del grupo es la agricultura. El grupo siembra aproximadamente 1 millón de hectáreas si sumamos a todas las empresas del grupo, y esto es de alguna forma el denominador común. Hay otras actividades que más adelante vamos a ver dentro del grupo, pero esta es la principal. Y para destacar por ahí alguna de estas cosas es las características, ¿no? Trabajamos en muchas empresas con campo alquilado, más del 70% de los campos son arrendados. Eso tiene algunos desafíos al momento de adoptar tecnología, y lo mismo con maquinaria, que acá tiene bastante que ver con el proyecto de Dipagro, y era alguno de los desafíos que teníamos al momento de querer adoptar tecnología en maquinaria, es que hay que hacerlo a través de un contratista, porque el 70% de las labores son con maquinarias arrendadas. Bueno, este grupo está en Argentina desde sur de provincia de Buenos Aires hasta norte de Salta, y están en otros países de la región como Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y algunos por ahí más aislados y no lo tenemos tan cercano al grupo, pero es algunas explotaciones fuera del continente. Así que si querés pasamos a la próxima. Bueno, esta es otra actividad que es importante en el grupo, pero no deja de ser una actividad secundaria, porque como es muy grande, muy diverso, no podemos abarcar todo. De todas formas, ganadería y leche, hay más de 220.000 cabezas entre ambos rodeos. Es importante, de todas formas, priorizamos siempre la agricultura, que es lo que es común a todos. No todas las empresas tienen actividades ganaderas, y por eso lo encaramos, pero por ahí de forma un poco más secundaria. Si quieres pasamos.
Esta es un poco una idea de otras producciones, hay de todo dentro del grupo por la diversidad que tienen las empresas, pero bueno, hay desde caña de azúcar, vino en Salentine, desarrollos inmobiliarios, arroz, entonces bueno, tenemos varias otras actividades que no entran en el foco principal, pero no deja de ser, cuando nos metemos en actividades más transversales, como puede ser sustentabilidad o administración y gestión, obviamente entran también estas otras actividades. Y les pasamos. Bueno, acá le dejo la palabra un poquito a Pedro, que nos cuente un poquito de cómo trabajamos hoy, ¿no? Porque esto fue un camino largo desde casi 4 años, desde que empezamos a trabajar en pandemia a cómo trabajamos hoy para adoptar tecnología, ¿no? Dale, buenísimo. Gracias, Peter. Acá, bueno, un poco cómo nos organizamos como grupo. Tenemos un comité que participa más o menos entre 1 y 2 personas de cada empresa que tenga gerencia en el nivel directivo de cada una de sus empresas. Nos juntamos cada 2 meses y ahí un poco la idea es definir la visión y hacia dónde va el grupo. Ahora, bueno, dentro de principios de septiembre nos vamos a ir al campo de Ledesma en Jujuy a un poco hacer la reunión de plan de trabajo anual para definir bien hacia dónde va el grupo. Después, bueno, tenemos un equipo de coordinación que somos nosotros dos, así que ya nos conocen. Y después tenemos mesas de intercambio, que tenemos 5 mesas activas hoy en día, que está la mesa de GIS y datos, mesa de sustentabilidad, mesa de maquinaria, mesa de gestión y administración y la mesa de bioinsumos. Ahí un poco la idea son espacios de intercambio, porque por ejemplo en mesa de sustentabilidad son empresas grandes, pero por ahí adentro de la empresa no tienen algún par, entonces en estos grupos pueden compartir cómo están trabajando distintos temas, por ejemplo el tema de sustentabilidad, todo lo que es tema de certificaciones, cómo lo viene encarando cada uno, así que está bueno cómo se arman estos grupos y también los temas que se van hablando son temas de interés que tienen cada una de las empresas. Y después tenemos proyectos activos que, bueno, más adelante en la charla vamos a ahondar bien en cuáles son los proyectos y cómo armamos todo el seguimiento de los proyectos. Después, en la próxima, tenemos cómo nos queremos posicionar en este año. Queremos ser un poco la voz del productor en distintos ecosistemas. Nos pasa a veces que vamos, por ejemplo, a World Agritech y están startups, empresas multinacionales, y por ahí falta la voz del productor. Entonces, como grupo, queremos en esos espacios plantear cuáles son los problemas que tienen los grupos de productores y los desafíos, así los exponemos al ecosistema. También nos parece muy importante conectarnos con otras empresas, startups e instituciones que pueden ser INTA, CREA, Presid, porque bueno, podemos crecer mucho como grupo, pero vemos que tenemos mucho más potencial si trabajamos de forma colaborativa. Y ahí también estamos trabajando con distintos ecosistemas, estamos bastante cerca de un ecosistema de San Luis, de la mano de GitLab. Entonces ahí lo que hacemos es, vemos cuáles son las plataformas que están probando ellos, nosotros les pasamos las que estamos probando nosotros y vamos, bueno, haciendo un intercambio de qué herramienta podemos traer para acá y cuál podemos mandar para allá y hacer como contraestación y generar más información. Y por último, bueno, también queremos este año empezar a conectarnos más con toda la cadena agroalimentaria, que vemos, bueno, que hay bastantes, se comprometieron a 2030 a ser carbono neutro, entonces vemos que hay bastante potencial en todo el tema de sustentabilidad, trabajando de forma colaborativa con la cadena agroindustrial. Así que, bueno, un poco esa es la presentación del grupo. Excelente. Bueno, si quieren ahora, la idea también es contar un poco qué es Dipagro, qué es lo que hacemos nosotros. Y después, bueno, lo enlazamos un poco con la historia, en realidad que nos cuenten un poco cómo fue el desarrollo del proyecto de Dipagro dentro del grupo, qué aprendieron en el camino y cómo encaran esos nuevos proyectos que tienen hoy en día. Pero si querés, Bere, compartir
la presentación nuestra. Dale. Vamos rápido sobre eso. Bueno, para comenzar, contarles un poco a los que no conocen la historia de lo que es Dipagro. Dipagro nace allá por 2017 de una tesis de grado de Juan Manuel Barufaldi, uno de los socios fundadores de DIP, que encara su proyecto de tesis para resolver uno de los... Era estudiante de licenciatura en Ciencias de Computación y su tesis viene a resolver uno de los problemas de su padre, productor agropecuario acá de la zona de Casilda, Los Molinos, que veía en la aplicación convencional uno de los procesos más ineficientes que hacía en el campo. Entonces se propuso idear, mediante el uso de cámaras y software de inteligencia artificial, un programa que pueda resolver esta situación y que las aplicaciones de los herbicidas sean dirigidas a las malezas emergidas. Entonces, bueno, empezó a desarrollar estos algoritmos de detección de malezas, sobre todo para las situaciones sobre cultivo. Empezó a trabajar sobre lo que era soja inicialmente, luego sobre maíz, y obviamente también en medida que podía resolver el problema en cultivo, lo lograba hacer en el barbecho. Entonces, bueno, durante 2017 y 2018 hicieron, junto con el grupo de los primeros fundadores y colaboradores, las primeras pruebas de concepto sobre la máquina Metalfor 2800, que es la que se ve ahí en la fotito del 2020, donde se terminó de instalar el equipo y se empezó a validar la tecnología. En ese proceso, pandemia de por medio, para fines de 2021 se empezaron a hacer las primeras instalaciones a campo de lo que era el producto Spray y bueno, también empezar a recorrer ese camino de validación de la tecnología para demostrar su funcionamiento. En principios de 2022 se da el lanzamiento comercial del producto y fue a mediados para fines de ese año que se hicieron los primeros contactos con lo que es Grupo RIA. Después los chicos nos van a estar comentando de eso. Y para el 2023 se empezó con el proyecto colaborativo para llevar adelante en sí una validación con una mayor cantidad de hectáreas y que sea ya algo más formal de la validación de la tecnología en el campo con diversos usuarios a lo largo y ancho del país. En sí, para que se entienda bien cómo funciona la tecnología, lo que permite hacer la cámara, sobre todo en el funcionamiento sobre cultivo, es por distintos parámetros que va midiendo, que son forma, color y contexto, ubicar a las malezas y diferenciarlas del cultivo. En este caso vemos, por ejemplo, cómo hace el reconocimiento de la cámara desde la mitad de la imagen hacia abajo de maíz guacho en soja. Esto lo logra midiendo estos tres parámetros. La cámara lo que va haciendo es fotografiando el lote, va filmando, y una microcomputadora que se ubica dentro del módulo es la que procesa la imagen y le devuelve como resultado la ubicación de la maleza dentro del lote. Lo que hacemos con Spray es ubicar cámaras cada 2 metros en el botalón de la pulverizadora, que controlan 5 picos de forma individual en una nueva línea de producto que agregamos a la máquina, y en la medida que se logran identificar a las malezas, se hace la aplicación selectiva en el lugar que se precisa del herbicida. Las características principales del equipo es que detecta malezas y cultivo, diferenciando una de otras para aplicación selectiva. Se compone de un software de inteligencia artificial que es desarrollado por Dipagro, cámaras RGB y microcomputadoras que van dentro de cada módulo,
y después tiene electroválvulas para el control de cada pico de forma individual. También está el hecho de que es adaptable a cualquier tipo de pulverizadora, sea de acero, aluminio o fibra de carbono. Los mayores beneficios de nuestro sistema es que se logra hacer una pulverización selectiva durante todo el año, ampliando lo que es la etapa de barbecho a el ciclo de los cultivos. Hay hasta un 90%, 95% de casos de ahorro de herbicidas. La realidad es que de nuestras redes selectivas, de nuestros casos de uso del año pasado, por ejemplo, en la campaña 23-24, el promedio global de todos los clientes fue un ahorro de un 73%, habiendo casos muy elevados de 90-95% de ahorro, también casos de menores ahorros de un 50, 40, 60%. Esto depende en sí linealmente de la cantidad de enmalezamiento que tengamos de los lotes. A menor cantidad de malezas, más porcentaje de ahorro, más beneficio sobre el sistema. Muchas veces dentro del cultivo se da la situación donde la aplicación selectiva termina siendo más beneficiosa porque es el momento donde queremos un lote más limpio y estamos atacando un escape de malezas. Entonces, esa por ahí a veces es la situación en el campo donde tenemos una aplicación que de cobertura total sería muy ineficiente y con un sistema selectivo es donde toma relativamente mucho más valor. También no menor la reducción de la fitotoxicidad para cultivos y también en los suelos, esto según el herbicida que se utilice, pero también los clientes en el campo notan en sí ese beneficio en ver un cultivo muchas veces más sano, también depende del año, en campañas más secas esto se nota mucho aún más. Y no menor también el aporte en lo que es sustentabilidad por el menor uso de agroquímicos, agua y plásticos. Bueno, esto hoy en día también es algo que año a año va tomando cada vez más valor y el hecho de poder hacer un producto y aplicaciones que sean trazables podría dar a los productos generados, a los granos, un valor diferencial en el mercado que si bien hoy en día no está estandarizado o no se paga, en el futuro puede tener cada vez más relevancia. Esto un poco para introducir a lo que fue el trabajo junto a Grupo RIA y la serie de ensayos y validaciones que se hicieron a campo. Para lo que era el uso del equipo, hubieron distintas validaciones que se hicieron, una serie de ensayos que algunos correspondían a lo que era barbecho, en rastrojos de soja y rastrojos de maíz. Luego se hicieron también trabajos sobre soja en estadios iniciales y con surco cerrado, y sobre el cultivo de maíz. Sobre lo que era la validación de producto, estuvieron esta serie de ensayos, como les comentaba antes, en el que la totalidad de hectáreas recorridas fue alrededor de unas 32.000 hectáreas, que fueron validadas con un total aplicado en esas 32.000 hectáreas de 9.300, lo que dejó un ahorro promedio global de 71% de producto. Dentro de esas hectáreas recorridas, la mayor cantidad, como era de esperarse, fueron sobre barbecho, por la mayor cantidad de aplicaciones que se hace en un ciclo agrícola normal, y después un 27% fueron sobre soja y un 5,6% sobre el cultivo de maíz. También otro de los puntos que estuvo dentro de esta validación fue la atención para lo que era la postventa, la resolución de problemas de parte de Dipagro sobre las máquinas, en los casos que se hubieron presentado. Y bueno, ya nos van a estar comentando también Pedro y Pedro, justamente, de cómo fueron los resultados o de cómo se dio esta evaluación. Así que bueno, hasta acá termina lo que es la presentación de Dipagro. Ahora les dejo para que cuenten también sobre todo cómo fue el inicio, cómo fueron
las primeras charlas y contactos del grupo con Dipagro, si vino desde el lado de las empresas, si vino desde el lado de los coordinadores, si confluyeron en algún punto. Y bueno, ¿cómo idearon el proyecto en sí para trabajarlo el año pasado? Perfecto. Yo la primera vez que escuché de Dipagro fue cuando estaba armando el grupo, mejor dicho, estaba, digamos, armando la propuesta de trabajo en el grupo, donde entrevisté a todos y un poco hice un reglamento de qué tecnologías usaban. Y habían 2 empresas que me dijeron, nosotros estamos haciendo una pruebita, una empresa se llama Dipagro, usan unas cámaras para desarrollar inteligencia artificial y diferenciar el cultivo de las malezas. Y la otra dice, nosotros estamos por comprar, equipar unas máquinas, que era de GoAgro. Esto fue en el 2020. En 2022 yo venía haciendo un relevamiento con los responsables de maquinaria para entender cuáles eran las problemáticas que ellos venían, cuáles eran los desafíos o tecnologías que les interesaba incorporar para pensar en proyectos o temas de intercambio que pudiesen agregarle al grupo. Y ahí salía denominador común, aplicaciones selectivas. Pero ¿cuál era el tema? Era en el no INEA la adopción era muy alta de tecnologías como WeedSeeker o Weedit, pero en la zona templada la adopción era muy baja. Y el problema es que en zona templada tenemos más cultivos de invierno, más cultivos de cobertura, más maíz, entonces los barbechos eran muy cortos. Entonces la oportunidad para amortizar una máquina que solo funcionase sobre barbecho era bastante más chica, ¿no? La ventana de amortización o de utilización de la máquina. Entonces, de pura casualidad, en septiembre de 2022 fui a un evento que se llama Endeavor, que es un evento ACTEC que hay en Rosario, con los chicos de ADECO, y fuimos a visitar algunas de las inversiones que tenía ADECO. En el grupo en sí como grupo no invierte, pero muchos sí de forma independiente toma decisiones de inversión. Fuimos a ver a Dipagro, donde ADECO tenía 2 máquinas con ellos, y ahí me desayuno que Dipagro, de pasado de tener algunas camaritas en unas máquinas, a tener 16 máquinas repartidas por la Argentina. Y dije, oh, esto resuelve el problema que no están resolviendo las otras empresas más consolidadas para entrar en la zona templado. Nada, volví con esto al grupo diciendo, che, esta empresa evolucionó rapidísimo de tener un par de cámaras y desarrollar inteligencia artificial, a tener máquinas aplicando a mayor escala en Argentina. Y ahí es donde propuse, ¿por qué no hacemos un proyecto para ver de adoptar esta tecnología? Porque había un montón de interés. Bueno, ¿cuál era el obstáculo y por qué esto lo convertimos en proyecto? Era, che, todo bien, pero Dipagro es una empresa nueva, es una startup, hay riesgos. Entonces lo que hicimos para trabajar con Dipagro es decir, che, obviamente todos los interesados fueron a ver máquinas, a hablar con los que las estaban usando, los que les habían colocado, cuál es la ventaja bueno, hicieron todos su propia investigación y terminaron avanzando varios, pero dijimos, bueno, necesitamos mitigar el riesgo, el riesgo de empresa nueva, que puede fallar. Entonces, ahí un poco lo que hicimos fue desarrollar un modelo de contrato de compra de máquinas con algunos hitos que tenían que cumplir de parte de Dipagro para considerar que el proyecto estaba completo y que estábamos listos para entrar a una fase comercial estándar. Bueno, uno de los hitos era, que lo mencionaste vos, era el servicio postventa, que siempre es un tema que si no te servicio postventa, se te para la máquina, está parada un montón de tiempo. Ese era uno de los temas muy importantes, y el otro era que la calidad técnica de los equipos sea equivalente a los competidores. Y establecimos hitos que iban a durar durante un año, y por un año evaluamos todos estos hitos, había muchos más, con muchos detalles, y la realidad es que fue el proyecto más rápido que hicimos porque al año dieron por cumplidos todos los hitos, y lo que en ese momento terminó derivando en la compra de 6 máquinas, hoy creo que ya hay como 12 máquinas en el grupo. Así que varios de los que habían comprado su primera máquina volvieron a comprar una máquina más, y después algunos de los que no se habían animado a subirse en la primera etapa del proyecto, hacia el final de la prueba piloto, prueba piloto era bastante más que una prueba piloto, pero hacia el final del proyecto terminaron adquiriendo máquinas. Así que hoy hay, creo que por lo menos 12 máquinas en el grupo. Pero así surgió un poco de un mapeo de necesidades y otro poco de
cruzarnos con ustedes de la mano de uno de los miembros del grupo, ¿no? Excelente, excelente. Sí, se dio un poco el caso de la necesidad y la oportunidad que confluyeron en un momento. Totalmente. Y hoy en día, ¿qué aprendieron de ese proceso y cómo buscan trabajar para nuevos proyectos? Te puedo decir un poco lo que aprendimos y por ahí le dejo a Pedro que estamos viendo de otros proyectos, ¿no? Pero lo que aprendimos es esto de, no teníamos en ese momento tantos proyectos, teníamos 2, pero no todos eran tan definidos. Creo que lo que aprendimos de este proyecto es, hay que poner hitos muy claros, medir la evolución y el cumplimiento y en función de eso cerrar el proyecto. O sea, tenés el proyecto, una de las características que dijimos, si esto es un proyecto, tiene que tener un inicio y un fin. Puede haber una segunda edición con otras características, pero en principio tiene que haber un principio y un fin, un cumplimiento de hitos, y en general, si vamos a correr riesgo, algunas ventajas también para los miembros del grupo. Entonces creo que ahí es donde encontramos un buen balance, donde hubo una condición comercial atractiva para que el grupo tome este riesgo y a su vez hitos para objetivizar si había sido un éxito o no el proyecto y cerrar el proyecto y pasar a una fase comercial estándar. Así que aprendimos, si querés, a darle forma de proyecto a estas iniciativas de adopción de tecnología. Excelente. También sumo a lo que dice Peter, que muchas veces, bueno, cuando adoptamos tecnologías, en el caso de la tecnología de Deep Agro, decís, bueno, ¿cuánto sale la máquina? El ahorro es del 71% de herbicida, entonces, bueno, podés sacar la cuenta y rápidamente ves el retorno de la inversión. Entonces, muchas veces de esa forma es más fácil subirse a un proyecto nuevo. Otras tecnologías, a veces es más complicado ver después el retorno, se generan más dudas sobre el retorno de la inversión, entonces por ahí es más difícil terminar adoptándola. Ahora, bueno, les comento un poco qué proyecto estamos encarando ahora desde el grupo y cómo lo estamos ordenando. Tenemos un tablero donde guardamos todos los proyectos que nos van interesando, que los separamos en distintas fases. Primera fase la tenemos como ideación, que son todas las cosas que nos gustaría ir haciendo, pero por ahí, por tema de capacidad y tiempo, no podemos ir haciendo todo al mismo tiempo, sino tenemos que ir haciendo foco en los que sean más atractivos. Después tenemos una fase de exploración, que ellos ya están más avanzados, viendo un poquito alternativas por dónde podríamos encararlos. Después tenemos toda la parte de armado del proyecto, definir bien, como decía Peter, los hitos del proyecto, quiénes se van a subir, con quién lo vamos a hacer. Después tenemos toda la parte de proyectos activos y después tenemos los proyectos finalizados. Finalizado por ahora, como comentaba Peter, tenemos el de Deep Agro. Después tenemos proyectos activos. Ahora tenemos todo lo que es base de datos de producción. Ahí lo que estamos haciendo es uniendo la base de datos de Excel, del ERP, con todos los datos geoespaciales en un data lake. Y ahí justo Duncan había hecho una pregunta sobre inteligencia artificial. Un poco ahí la idea es tener todos los datos organizados y estandarizados para después explotarlo con el uso de inteligencia artificial, más que hoy en día es medio el boom de la inteligencia artificial este año. Así que, nada, metiéndole también ahí. Después tenemos... La respuesta concisa es, hoy no estamos haciendo más que lo que hace Deep Agro e inteligencia artificial, pero sí armando las bases de datos para poder correrla. Pero es difícil porque no es que, bueno, empezamos a armarla y ya podemos correr inteligencia artificial, sino que, como bien saben todos, este segmento que es el agro genera datos una vez al año, así que la iteración es lenta, entonces, bueno, también tenemos que sumar data histórica para poder tener volúmenes muy grandes y realmente correr modelos de inteligencia artificial. Pero bueno, no sé si quieres contar algo, Pedro, del de estimación de rendimientos, que bueno, se arrima bastante. Claro, estamos trabajando después en un proyecto, estamos en medio exploratorio de estimación de rendimiento, estamos trabajando en una empresa de España. Ahí lo que vemos es que es clave trabajar en forma colaborativa porque para generar estos modelos de rendimiento necesitamos tener un montón de datos para que los modelos sean precisos. Y aunque las empresas de grupo sean grandes, por ahí una sola no puede tener toda la cantidad de datos que se necesitan para tener modelos de buena calidad. Entonces ahí vemos que, bueno,
se tienen que subir varios para que sea efectivo y después, bueno, se pueda adoptar. Después tenemos proyectos, estamos trabajando ahora de mapeo de tecnologías, viendo cuáles son todas las tecnologías que se usan en el grupo. Ahí un poco la idea es, bueno, las que la usan varias empresas, empezar a hacer intercambios acerca del uso de esta tecnología. Por ejemplo, hicimos intercambio con CIMA, con Operation Center. Ahí lo que vemos es que las herramientas digitales evolucionan todo el tiempo. Entonces, por ahí uno lo está usando de una forma que otro por ahí ni sabía que se podía usar de esa forma. Entonces, está bueno el intercambio y estar ahí hablando sobre las mejoras y usarlo de una forma más eficiente. Y por ahí te suma el tema del mapeo de tecnologías también es dinámico. Nosotros mapeamos en 2020, hicimos un primer mapeo, sí, y hoy estamos remapeando de vuelta porque hay un montón de otras tecnologías que se fueron sumando y que los productores por ahí las tenían en el radar pero no las estaban usando, y hoy ya hay experiencia y hay un montón para generar el intercambio. Entonces es algo muy dinámico, así que bueno, ahora remapeando las nuevas tecnologías que se adoptaron de 2020 a hoy. Claro, ya tenemos mapeadas más de 60 tecnologías en 8 empresas, así que tenemos una diversidad bastante grande. Tremendo. Sí, sí. Después estamos De trabajando ver de todo, bastante. Sí, sí, tenemos desde ERP, CIMA, gestión de camiones, tenemos un montón de plataformas distintas. Después estamos trabajando bastante en lo que es drones para el cálculo de densidad en maíz. Y en este proyecto ahí vemos que, o sea, la tecnología ya está aprobada, sabemos que la foto del dron cuenta las plantas bien, de una forma objetiva, y hasta, o sea, más escalable creo que sería ir con la cinta y medir a ojo en algún lugar más o menos, que más o menos lo vas eligiendo al maíz que esté mejorcito. Ahí vemos que es bastante escalable, pero lo que estamos viendo en este proyecto es cómo meterlo dentro de un proceso productivo. ¿Quién sería el que saca las fotos? ¿Qué hacemos con toda esta información que generamos? Ahí María Cames, una chica de Ledesma, hizo un laburo tremendo que hizo un scoring de contratistas, sacando imágenes con drones, sacó por contratistas en siembra, sacó 3 o 4 lotes más o menos, y a partir de eso hizo un scoring de los contratistas, y para el año siguiente habría que calibrar todas las máquinas y, o sea, sería una mejora continua. Entonces, eso es bastante interesante. Después estamos trabajando en todo lo que es descarbonización de la agricultura, viendo cómo sacarle valor a la sustentabilidad, que es uno de los pilares del grupo. Estamos trabajando con un proyecto grande con Yara y Burmal, que está bueno porque estamos uniendo un poco la empresa productor de insumos, el productor y el comprador de la cebada, que sería Burmal, y con un fertilizante con una baja huella de carbono, tener una cebada sustentable y generar, bueno, una mejor financiación y también un diferencial en el precio. Y después estamos empezando a hablar también con empresas agroalimentarias para ver cómo generar una bonificación por productos con menor huella o con huella media. Y bueno, uno de los proyectos que queremos encarar como más importantes para este año es todo el mapeo de procesos de las empresas, definir bien qué proceso queremos mapear y a partir de eso empezar a ver dónde por ahí somos ineficientes y qué lugares de mejoras tenemos, de cosas que no sabemos que no sabemos. Y a partir de ese proyecto, el proyecto que queremos plantear como principal para este año, van a salir un montón de otros proyectos para ir trabajando. Así que bueno, después tenemos varios proyectos más, pero a modo general, esos son un poco los que estamos trabajando ahora. Bien, bien. Bueno, impecable. Tienen ideas para hacer dulce este año, entonces. Pero nada, muy bueno también cómo buscan darle valor a las distintas tecnologías que usan, por ejemplo, en el caso de drones, que no quede solo en un dato, sino que eso se transforme en una acción para más adelante. Está muy bueno. Y ya estaremos hablando de la integración de proyecto drones con un proyecto de aplicación selectiva en un mismo producto, puede ser un próximo proyecto tranquilamente.
Es una de las cosas que también está dentro de los proyectos de DeepAgro a futuro, trabajar algo con drones. También, por ejemplo, para conteo de plantas de maíz es un algoritmo que está en desarrollo hoy en día dentro de DeepAgro, hacer el conteo efectivo de las plantas de maíz cuando pasa la pulverizadora por el lote. Respondiendo también a una pregunta de Matías, de si el equipo de DeepAgro se limita solamente a maíz y soja, por ahora sí, trabaja solamente sobre maíz y soja, además de barbecho, obviamente. Lo que está en desarrollo y para validación son distintos cultivos que vamos a estar empezando a ensayar este año a campo, que son algodón, maní y caña de azúcar. Sobre esos cultivos, la idea de este año es hacer distintas pruebas y validaciones a campo. Son cultivos más regionales, más fuertes en algunas zonas. Y bueno, que vamos a estar probando este año. Lo bueno de nuestro equipo es que una gran característica es el hecho de poder tener actualizaciones en remoto. Entonces podemos seleccionar algunas máquinas que tengamos, por ejemplo, en zona productiva de maní, descargarle un software para hacer ese trabajo selectivo en maní y que esa máquina se pruebe y se valide a campo. Lo mismo corre para el cultivo de algodón, por ejemplo. Así que bueno, eso era un poco contestando a esa pregunta que me quedaba en el tintero. Una de las cosas que yo creo que estuvo buena hacer con RIA, por el alcance que tiene el grupo, es validar la tecnología en diversos puntos del país, no quedarse con un sector en sí, sino tener distintos ambientes, distintas máquinas, distintas formas de trabajar. Creo que eso hizo también más robusta a la validación que se hizo y bueno, que otras empresas hayan decidido adoptar la tecnología después de la primera que lo hicieron, o mismo que algunas empresas hayan recomprado un segundo equipo, creo que bueno, habla de en sí la validación que se hizo del uso de nuestra tecnología. Así Bien, que José, ahí te sumo algo que está también bueno de DeepAgro, es, o sea, la cercanía con el usuario. Con Peter participamos, no sé si fue a principios de este año o el anterior, de la red selectiva, que, bueno, ven cómo están usándolo los usuarios y a partir de eso generan toda la mejora. Creo que, o sea, para que una adopción tecnológica sea exitosa, es clave que, bueno, las empresas estén cerca del usuario final, y también hay todo un laburo atrás de extensionismo porque son todas cosas nuevas. Así exacto. que nada, eso está súper interesante. Sí, sí. Las redes selectivas vendrían a ser lo que son nuestras mesas de trabajo, si querés llamarle de alguna manera. Claro. Sí, sí, Hoy en sí. día tenemos dos, a futuro tal vez sean más. Hoy hay una mesa o una red selectiva que es de zona núcleo, donde nos reunimos en Venado Tuerto, y una del NEA, donde nos encontramos en Charata con todos los usuarios. Año a año hay reuniones pre-campaña y post-campaña. Ahí los usuarios se acercan, junto a iPagro hacemos una reunión abierta para todos los usuarios del grupo y se comparten todas las experiencias, sean buenas o malas, y de ahí disparamos las líneas de trabajo para el semestre o para el año y nos permite ir mejorando el producto según lo que el cliente o el usuario nuestro nos va demandando. Así que bueno, sí, eso es una gran virtud también en sí de la empresa hoy en día. Sí, está bueno. No sé si queda alguna pregunta más que alguien quiera hacer, como para ir cerrando un poco este primer webinar. Matinardi, ahí te veo con ganas de Sí, consultar algo. pues primero que nada, muchas gracias por el webinar, muchas gracias al Grupo RIA por la confianza en DeepAgro, por el tiempo. La verdad que, bueno, Pedro, contigo hemos hablado varias oportunidades, el trabajo llevado adelante, impecable, la verdad que súper profesionales, súper serios, el tema de definir los hitos, ¿no? Tener la conducta y la seriedad de definirlos y después medirlos, ¿no? Y hacer estas iteraciones de volver sobre los mismos, así que nada, profundo agradecimiento. La pregunta que les quiero hacer, la verdad que es súper amplio el abanico de proyectos que tienen hacia adelante. ¿Cómo es este proceso interno de formulación entre los clientes para determinar, ¿no? Escalonar
qué proyectos tienen valor, ¿no? Porque me imagino que hay un montón de un abanico muy amplio de proyectos que quieren atacar. Y cómo es ese trabajo interno, ¿no? De poder consensuar y cómo poder, ¿no? Estar de acuerdo que hay desacuerdos, ¿no? Cómo manejan internamente. Muchas veces estos grupos se rompen porque no hay consenso. Si nos pueden explicar cómo trabajan eso, por favor, que es súper interesante. A mí siempre me fascinó. Bueno, nos gusta mucho el consenso, pero nos enfocamos en los que tiran del carro. Entonces, los proyectos avanzan. No necesitamos que todas las empresas suban a los proyectos para que avancen. Para que se den una idea, el proyecto de Dipagro, se adquirieron 6 máquinas nuevas, ya habían 2 que son las de Adecco, que estaban ya de antes. Eran 5 empresas involucradas y avanzamos con el proyecto. Después de esto se sumaron 3 empresas más. Entonces, lo que vemos es, tenemos una matriz de importancia del proyecto y complejidad, que la usamos bastante como guía para Pedro y para mí. Y después lo que hacemos muchas veces es o en las mesas de trabajo o mismo en el comité, hacemos encuestas. Entonces ponderamos el peso relativo. Pero la realidad es que cuando vemos un buen proyecto y vemos buen interés, si vemos que hay una masa crítica de al menos 5 empresas, avanzamos. Porque ya que se puedan poner de acuerdo 5 empresas, es que hay algo muy bueno. Y que no se suban otras no quiere decir que no les interesa, sino que por ahí en ese momento no les podían dar foco. Fue igual cuando hicimos el proyecto de medición de huella corporativa. Empezaron 5, después se terminaron subiendo otras 2, y habían otras 2 empresas que ya lo estaban haciendo. Entonces, hoy tenemos 9 empresas que están midiendo su huella corporativa de carbono. Entonces, a veces no esperamos a tener un consenso muy amplio, porque si no, no se llega a nada. Para las decisiones muy, muy importantes sí lo tenemos, pero nada, no necesitamos, no buscamos consensos absolutos para poder avanzar, porque si no, nunca haríamos nada. Excelente. Clarísimo, clarísimo, Pedro. Muy bueno. Bueno, no sé si queda alguna consulta más de alguno de los participantes, si no, ya vamos cerrando. Ya estamos completando la hora de webinar. Bueno, buenísimo, José. Bueno, Mil gracias por la invitación. Berenice, lo mismo. Tuvo una buena charla, aparte de repasar un proyecto exitoso y, bueno, quién sabe, por ahí podemos hacer alguna otra cosa novedosa juntos para adelante. seguramente, seguramente. Siempre, todavía queda mucho por seguir trabajando y siempre siguen surgiendo nuevas ideas y proyectos nuevos de nuestro lado y del de ustedes, así que bueno, gracias por sumarse, por atendernos para este primer webinar y bueno, seguimos en contacto. También ahí los esperamos a todos los que estuvieron hoy para las próximas ediciones que hagamos. Y bueno, nuevamente gracias para ambos. Buenísimo. Muchas gracias, José, Berenice, por la invitación. No, gracias a ustedes por Buenas tardes participar. a todos. Cualquier cosa, este webinar va a estar subido a YouTube ya desde dentro de un ratito y les voy a mandar por mail un poco un resumen de lo que estuvimos charlando hoy. Dale, espectacular. Bueno, Gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Saludos.